Bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez, UNADE, y de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Como cada sábado, para mí es un placer que ustedes me den la oportunidad de entrar a sus hogares, a sus vehículos, a sus móviles. Yo soy José Enrique Méndez. Buenos días a la cumpleañera Xiomara Pimentel, que estuvo de cumpleaños en el día de su onomástico, celebrando fiesta en el día de ayer. Buenos días y bendiciones y muchas felicidades. Muchísimas gracias, José Enrique. Bueno, pues uno de mis regalos, de mis grandes regalos que el Señor ha dispuesto para mí es retornar hoy aquí, luego ya de casi mes y medio de estar en reposo por una situación de salud que también vamos superando. Ese es el mayor regalo. La bendición de compartir con ustedes el mes de la patria. Tenemos tantos temas interesantes que tratar, y en el día de hoy el tema que nos ocupará pues realmente me llena de alegría porque es una de mis carreras, de mis especialidades, la licenciatura en educación, ¿verdad? Sí. Así que me siento feliz y agradecida, Yulisa, de volver a compartir con este Dream Team, Manuel. Qué lindo compartir con ustedes y con todo el público multimedia que nos acompaña. Así es, muy buenos días, les habla Yulisa Ureña. Felices, muy contentos de tenerte nuevamente por acá, Xiomara, nos hiciste mucha falta. Así que nada, iniciemos el día con muy buena vibra como siempre. Claro. Buenos días, Manuel. Buenos días, Yulisa, licenciado José Méndez y doña Xiomara, pues que de verdad que un gran honor que usted esté de regreso acá con nosotros y también pues desearle, ¿no?, que la siga pasando bien es una fecha natalicia. De verdad que muchas bendiciones, que yo le dé sobre todo mucha salud. Que semana aniversaria. Semana aniversaria, sí, así es. Una semana completa. Yo al menos me tomo del 28 de enero hasta el 28 de febrero. Todavía no ha terminado mi mes cumpleaños. Es un mes de celebración que yo me tomo. Sí. Para todo el que me quiera invitar, no tenga excusa de que se acabó el cumpleaños. No, tienes desde el 28 de enero hasta el 28 de febrero para invitarme. Después de ahí no acepto invitación. Una patronal, Una patronal ahí. Le acepto regalos. Bien, amables oyentes, recordarle a todos ustedes que nuestra escuela, la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, siempre está abierta con diplomados, especialidades y maestría. Si usted quiere más información acerca de nuestra Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, si quiere participar de nuestro programa educativo de maestría, diplomados y especialidades, comuníquese al 809-530-5149 en la extensión 2742. Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional para la Defensa, UNADE. Hoy, sábado 21 de febrero, señor, el mes va bien rápido, del año 2026, nos honra con su presencia la doctora Clara Elisa Tapia. Buenos días, doctora Clara Elisa, ¿cómo se siente? Buenos días, muy contenta y satisfecha de esta invitación, de estar con ustedes en esta mañana. Qué bueno, doctora. Como decía Xiomara, nos urge, para nosotros es un placer hablar de este tema que es urgencia nacional. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna y hoy es importante, hoy es día de hablar de educación, de la defensa de nuestra lengua, de todo esto que vamos a compartir con usted hoy. Pero tengo aquí unos apuntes que me pasó la producción y me ha dicho, el tema que vamos a trabajar hoy es el derecho humano a la educación. Sabemos que, ¿verdad?, la educación es un derecho humano, pero también el acceso a la tecnología como una herramienta de inclusión en el marco, ¿verdad?, de este Día Internacional de la Lengua Materna. Nuestra invitada es doctora en educación por la Universidad, en Tecnología Educativa y Educación a Distancia de Nova Southwest University en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Tiene máster en Gestión Internacional de Universidades, Universidad de Alcalá de España. Tiene un máster en Defensa y Seguridad de nuestra universidad, que bueno, de acá, ¿verdad?, de la UNADE. Nuevamente, bienvenida, doctora Clara Elisa Tapia. Muchas gracias. Qué bien. Y
yo digo que la educación, que es pasión de todos los que estamos aquí, Sí. que nos encanta de alguna manera u otra, quisiéramos conversar con usted y hacer algunas preguntas que nosotros se nos han ocurrido, se nos pueden ir ocurriendo durante este diálogo que tendremos en esta mañana. ¿Le parece bien? Claro que sí, muy dispuesta. Es un placer. Qué bueno. Sí, bueno, la verdad es que escuchaba con mucha atención esa presentación sucinta que ha hecho José Enrique suyo y pensaba dentro de mí, digo, no todo está perdido. En la República Dominicana tenemos personas capacitadas y no solamente capacitadas, sino con una vocación de servicio en el área educativa. Es un orgullo para nosotros escuchar un currículum de esta naturaleza, de una dama, de una persona que ha recorrido un largo trayecto y me imaginaba yo hace 10 años atrás, de hecho también de cara al derecho de la educación, que es un derecho humano universal consagrado en nuestra Constitución, en el momento en el que se aprueba del PBI el 4%. ¿Cree usted, maestra, que la valoración de ese aporte sustancial que ha representado, que refleja en positivo o en negativo en este momento en la educación dominicana? Bueno, la aprobación del presupuesto marcó un punto de inflexión en el rumbo que llevaba la educación en República Dominicana. El mismo fue aprovechado de manera significativa en lo que es cobertura, el alcance de la cobertura, en infraestructura, nuevo centro, en capacitación y actualización del personal docente, en el fortalecimiento de la jornada escolar extendida, en el impulso en los politécnicos, en la capacitación docente. Si bien es cierto que no estamos donde quisiéramos estar con este presupuesto, los logros alcanzados son evidentes. Sin embargo, persisten algunas falencias, necesidades presentes, porque no siempre una inyección financiera en el ministerio garantiza calidad. Así Sí. así es. Si no hay un uso racional, coherente, una inversión a los asuntos que deben ser atendidos con urgencia, si no se focaliza necesariamente donde hay mayor necesidad, lo financiero no resuelve la situación. A veces Así la es. complica, Sí. realmente. Entonces, eso quizás ha sido una de las necesidades que nos mantiene en algunos estándares internacionales con respecto a la calidad de la educación. Sí. Seguimos teniendo necesidad precisamente en la enseñanza de la lengua, en las matemáticas, o sea, la lectoescritura, el fortalecimiento de la lectoescritura. Uno de los temas que el actual ministro y el anterior ministro de Educación focalizaron como necesidades, el fortalecimiento de la lectoescritura, que viene a contribuir a la alfabetización. Igual seguimos teniendo necesidad en modelos educativos más pertinentes y en que los maestros estén capacitados y comprometidos y se hayan empoderado de esos nuevos modelos y sean capaces de implementarlo para provocar mejores y mayores aprendizajes. Sí. Seguimos teniendo esas necesidades. Sí, Qué bueno. bueno, yo voy a hablar un poquito sobre eso, doctora. Un placer conocerla y también muy emocionada de saber que usted y muchas otras personas también muy preparadas están haciendo todo lo posible para que la educación en el país avance. Usted acaba de hablar de los desafíos, de muchos de los desafíos que requiere que están presentes en el tema de la educación dominicana. Vemos a diario el mundo, o sea, cómo el mundo va cambiando, cómo el mundo va evolucionando y cómo estos desafíos como que son tan cambiantes y de una manera tan rápida. Sí. ¿Cuáles serían los factores que usted nos puede decir que atraviesa el sistema educativo para que justamente esos desafíos se mantengan y no podamos como avanzar, como usted lo dijo, en temas de calidad? En temas de calidad. Bueno,
Yo creo que que es necesario hacer investigaciones sobre qué es lo que realmente está pasando en las aulas. Creo también que los resultados de las evaluaciones de pruebas nacionales deben ser utilizados para diseñar programas y propuestas de intervención de mejoras reales. Así. Creo que se debe conocer desde las bases, desde los maestros, desde los centros, qué es lo que está sucediendo. No estudios que se hagan simplemente en la superestructura y visiones de lo que se debe modificar desde arriba. ¿Qué piensa el maestro? ¿Qué piensa el alumno? ¿Qué piensa el director? ¿Dónde realmente debemos atender? También hay una situación que se ha venido dando con los años. Y quizás algunos se encuentran esto un poquito extraño. Y es, ¿hasta qué punto el maestro actual quiere ser maestro? ¿Cuál es la vocación de servicio que yo tengo para ser maestro? Que me envuelve para que yo entre a mi aula dispuesta a provocar aprendizaje de calidad. ¿Qué tan comprometida yo estoy con el proceso? ¿Cuánto se ama a ese alumno para que... Exacto, ¿qué tan comprometida estoy? ¿Cuál es mi vocación? Sí. ¿Entiendes? Porque yo recuerdo que en los años 78, cuando entré al sistema, no teníamos nada en las aulas ni en las escuelas. No habían equipos, no había tecnología, no había nada. Hoy hay de todo. Y hoy tenemos tantas condiciones. Los maestros, en su mayoría, tienen maestrías, tienen especialidades, están formados. Las escuelas medianamente y algunas con excelencia están equipadas. El currículum ha sido transformado y fortalecido y modificado. Hay una participación de la ciudadanía en todos estos procesos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa para que los estándares de calidad sigan estando bajos? ¿Entiendes? O sea, hay que hacer una reflexión sobre la práctica. Hay que hacer un levantamiento, hay que investigar, porque la investigación te va a arrojar datos de dónde realmente se debe mejorar. Así es. Y producto de esa investigación vamos a introducir proyectos de mejora. Sustentado obviamente en el contexto, que es esa realidad en la que viven nuestros alumnos, como usted ha dicho, nuestros maestros. Si la investigación educativa que se haga se hace solamente de manera superficial o se pregunta a través de una encuesta ligera, los resultados van a ser ligeros obviamente. Totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, maestra. Usted mencionó algo importantísimo con relación a la situación, se podría decir, mejorada que tenemos ahora. Sí. Con relación al pasado. Hemos avanzado y cuando, por ejemplo, perdona que te interrumpa, yo participo en muchos congresos internacionales. Usted acaba de decirme la semana pasada que vengo del TED de Monterrey. Exacto. Que estuve en un evento súper extraordinario donde las experiencias de muchos países se compartían, sobre todo en el aspecto de modelos educativos, en el aspecto de mejora de la educación y en el aspecto tecnológico. Sí. Cómo utilizar las herramientas tecnológicas para producir mejores y mayores aprendizajes, la IA, la metodología STEAM, entre otras cosas. Sí. O sea, pero yo participo en algunos proyectos también que tienen que ver mucho con secundaria y con primaria, y a veces tú escuchas la voz de algunos representantes de algunos países hablando de deficiencias tremendas que nosotros ya no tenemos. Qué bien. Que nosotros ya no tenemos. Por ejemplo, en el contexto de evaluación de los aprendizajes. Hace tiempo que República Dominicana, que el Ministerio de Educación, que nuestros centros educativos superaron evaluar un alumno por meras pruebas. Ahora la competencia. No, ahora se habla de competencias. Ahora se habla de aprovechamiento. Ahora se habla de ese desarrollo que ha tenido el alumno durante toda su trayectoria. Una prueba no me dice lo que sabe un alumno, y tú encuentras otros países donde siguen midiendo los aprendizajes por un examen. Sí. Así es. ¿Entiendes? Entonces hemos avanzado en muchas cosas. También hemos avanzado en una educación centrada en el alumno, en una educación participativa, en una educación que respeta derechos.
Así es. Y inclusive me gusta que usted todo lo ha centrado mucho en esa parte del docente, ¿no? Porque el docente indiscutiblemente es parte fundamental del sistema. Y en ese mismo orden de ideas, y me gusta que usted ha hablado de herramientas muy modernas como la IA, que pienso que es el tema del momento de la tecnología. Sí. Pero basada en su experiencia, en lo que usted ve en el panorama, entendiendo esto que el maestro es parte fundamental del sistema educativo, ¿qué transformaciones deben realizarse, sobre todo en la parte de la formación del docente, para que se adapten a los nuevos estándares, exigencias que exigen este siglo en el que estamos, que es el 21? Bueno, yo creo que producto de la pandemia nos dio en la cara y nos demostró como país la importancia de la tecnología y de las herramientas tecnológicas para el proceso. Y República Dominicana, el MINER, hizo una transformación. El año escolar se salvó exitosamente con el apoyo tecnológico, ¿ok? Y también con el apoyo físico, con los cuadernillos y con la integración plena de la familia. Maestra, el MESID hizo una labor encomiable. También. Magnífico, también. Se volcó en la capacitación de las competencias digitales para que el docente fuera capaz realmente de insertarse en lo que es la implementación de clases virtuales a través de las diferentes plataformas. El Estado se comprometió con la capacitación de todos los docentes. Sí. O sea, esa capacitación, bueno, Unicaribe fue una de las universidades que participó en la capacitación de los docentes en un diplomado virtual. Y yo recuerdo como ahora que nuestro canciller decía, el doctor José Alejandro Aybar decía, necesitamos que todos los docentes desarrollen competencias, que ninguno de ellos se quede atrás en este proceso. Más que certificarlos, yo quiero que me garanticen eso, porque estamos comprometidos con la capacitación docente. Sí. Entonces, nosotros dimos un salto en ese sentido. Y hoy por hoy los docentes de República Dominicana se están formando en plataformas virtuales, porque como ustedes sabrán, todas las universidades han asumido la formación de una u otra forma utilizando tecnologías. Aunque el modelo sea presencial en el que te estás formando, una que otra asignatura se dan virtuales. Sí. Y hemos tenido que desarrollar competencias virtuales. Yo creo que nuestros docentes han desarrollado competencias virtuales e incluso el MINER ha capacitado y equipado muchos centros hasta con robots. Sí. O sea, es todo un proceso formativo y además el compromiso del sistema con la formación docente, con todas las becas formativas que se está dando a los docentes para que se formen. O sea, ha habido un proceso de reforma. Yo creo que los docentes, claro, siempre tenemos que aprender más. Porque las tecnologías se van desarrollando de manera tan acelerada que no ha aparecido una herramienta cuando ya hay otra. Sí. ¿Entiendes? Y tenemos que estar corriendo a esa velocidad para formarnos. Y necesitamos continuar con esa formación, sobre todo en lo que tiene que ver con la IA, que existen diferentes herramientas de la IA. ¿Entiendes? No solo ChatGPT, que es lo que la gente comúnmente menciona. Sin embargo, yo creo que los maestros de República Dominicana han desarrollado competencias tecnológicas para trabajar en contextos virtuales. Claro. Sigue siendo necesaria más formación, porque siempre hay que aprender. Claro, porque también ese es otro desafío importantísimo el que usted está mencionando. Tenemos los docentes por un lado que tienen que aprender este nuevo sistema, que es un poco anormal para los docentes porque no son de la era tecnológica en su mayoría, ¿verdad? Pero también hay que mantener viva la motivación del estudiante por aprender. Claro. Entonces, si no entramos en la forma en la cual ellos aprenden, que es a través de la tecnología y de todos estos ambientes, entonces también se genera ahí como un desfase, porque no hay la motivación de los estudiantes para aprender. Doctora Tapia, en esa misma tesitura, la que estamos hablando, que Manuel preguntó, que nuestros compañeros nos hemos sumergido en esto, que es muy interesante de la virtualidad, pero sabemos que tras la pandemia y el confinamiento
todo eso que usted mencionó, la República Dominicana surgió como de la nada y de repente se salva el año escolar y se salvan los cuatrimestres en las universidades. La UAS empezó a impartir docencia, Unicaribe, nuestra universidad también. En ese tiempo estábamos justamente yo estudiando aquí en la especialidad en la universidad y tuvimos que tomar la mitad de un año casi completo de manera virtual. Tras esa experiencia de la virtualidad que usted bien ha tocado y ha profundizado de la importancia que tiene, que debe seguir teniendo, ¿cómo puede ese proceso tecnológico, en base a la experiencia que también usted ha tenido, cómo puede la tecnología ser y seguirse convirtiendo en una herramienta de equidad para las personas? Bueno, ahí hay un tema importante. De hecho, yo conversaba anoche en una clase que tengo sobre calidad en las organizaciones públicas y ahí conversábamos un poco sobre la importancia de la innovación tecnológica en la administración pública. Siempre tenemos todavía nosotros brecha digital, tenemos todavía nosotros sectores, ¿verdad?, donde hay poca conectividad, donde hay una serie de debilidades. De hecho, yo recuerdo que el señor ministro Fulcar en su periodo hicimos un levantamiento en todo el país para ver cuáles centros tenían conectividad, acceso, facilidades, qué hacer. Se hizo todo ese levantamiento a nivel del país para trabajar con los distintos ministerios encargados en que llegara, cómo llegar a esos estudiantes en ese momento tan difícil que llegamos a través de los programas de televisión, de algunos canales, sí, a través de los cuadernillos, a través de la radio, que llegamos y vimos lo que estaba pasando, que el sistema se enfrascó en entregar lactos a los estudiantes, a los docentes, que se dieron clases, modelos y demás. Sabemos que existen necesidades, sí, porque nosotros no tenemos solo escuelas urbanas, tenemos sectores rurales. Existe, pero se hizo acuerdos en ese momento para garantizar que pudiéramos llegar a todos los rincones del país y salvar el año escolar. Yo creo que República Dominicana en eso, en cuanto a conectividad, ha dado un salto. En cuanto al acceso que el ministerio garantizó para la educación con el eslogan que nadie se quede fuera. Sí, así es, que nadie se quede fuera. Ese eslogan se logró mucho. Ahora bien, el problema de la conectividad y de que todos podamos tener acceso equitativamente a la educación. Una de las fortalezas de la educación virtual y la educación a distancia es precisamente la equidad. Llegar a todo el mundo sin importar distancias, sin importar condición económica. ¿Cuántos estudiantes de República Dominicana están estudiando ahora en varias partes del mundo sin moverse de sus casas? ¿Cuántos estudiantes están estudiando en las universidades de República Dominicana desde sus hogares porque tienen programas totalmente virtuales? Sí. Unicaribe es una, la UAPA es otra, y otras universidades que han ido incluyendo una que otra o cuatrimestres completos, han ido incluyendo estas facilidades. Yo creo que como escuelas de educación preuniversitaria en todo el país las tenemos físicamente. Sí. Físicamente, y el Ministerio de Educación da pasos firmes para que lo que tiene que ver con tecnología llegue también a todas las escuelas. O sea, hay programas específicos para llegar a todas las escuelas. De hecho, había un programa interesantísimo que se estaba gestando desde educación de adultos para no solo llegar al país con las personas que tenemos en el país, con la educación de adultos, sino llegar al exterior también y ofrecerle a alguna de esas personas que no tienen que no pueden venir al país ya, que no están en el país, que continúen su bachillerato. Una experiencia interesantísima también es el Infotep. Ay, sí, sumamente. Es el Infotep. Qué alegría que está ahora Mayra Morla ahí. ¿Verdad que sí? Tiene más de 30 años ahí y es una mujer brillante, amorosa, conocedora
del sistema y apoyada por todos los sectores tripartitos que lo Exacto. conforman Infotep. Bueno, aplauso para el señor presidente que Claro. reconoció esa labor Después de magnífica. salir el doctor Rafael, Sí, ¿verdad? sí, Santos. y un amigo una y gestión. un maestro excepcional que ahora Qué está bueno. en el MESI. Y- Claro que hizo un trabajo extraordinario. Sí, sí. Sí. Que Sembró- le importó sembró el la, país, la sembró el formación técnico-laboral de la ciudadanía. Sí. De hecho, yo estoy haciendo un estudio en estos momentos con el cual participamos como universidad en Calet, en Loja, y nosotros estamos haciendo un estudio sobre la calidad de la formación profesional en los politécnicos de República Dominicana. Ok. Estamos trabajando sobre ese tema. Interesante, interesante. O sea que Usted debe de apreciar mucho que en Salcedo hay 2 politécnicos a nivel científico. Sí. Yo me quedé Claro. sorprendida y gratamente motivada. Así Digo, es. que se sigan sembrando ese tipo de politécnicos a Bueno. nivel nacional. Bueno, doctor. Bueno, sí, aquí estamos todos muy apasionados con un tema que despierta mucha curiosidad y emoción. Y estamos muy contentos porque hemos conocido de la experiencia de la doctora Tapia todas estas iniciativas que se han desarrollado en favor de la educación. Entonces hemos hablado de tecnología, hemos hablado de ciencias STEAM y todo eso. Pero me gustaría que usted nos hablara un poquito sobre el papel que juegan la educación ética, los valores, la educación cívica en todo este proceso que estamos viviendo. Bueno, nosotros, fíjate que lo que es la educación virtual, participar en un programa de educación virtual exige mucho de una postura ética de valores, de principios. De ambas vías, doctora. Claro. Del maestro y del alumno. Y del alumno. El alumno se compromete con su proceso de autoaprendizaje. El alumno tiene que mantener unos principios éticos muy claros de que yo tengo que participar de manera responsable en mi autoaprendizaje. Por eso, en el proceso inicial de cualquier programa virtual, se trabaja mucho los valores, se trabaja mucho la ética, porque si el alumno no está comprometido con su formación de manera seria y sabe que tiene que desarrollar unas competencias para titularse, posiblemente se dé una mentira. Posiblemente el alumno no haga sus tareas, no haga lo que tiene que hacer, no se utilice las herramientas digitales de manera irresponsable, porque hoy por hoy trabajamos el uso de las herramientas tecnológicas de las IA de manera responsable y ética. De manera responsable y ética. O sea, en la educación a distancia, en el uso de las tecnologías, se trabajan los valores. Se trabaja la responsabilidad. ¿Ok? No necesariamente lo que tiene que ver con equidad es acceso. Pero lo que tiene que ver con respeto, con responsabilidad, con que yo tengo que ser responsable, compromiso, entrar a mis clases, con que yo tengo que garantizar que yo soy quien digo ser a la hora de participar en una evaluación. Yo estoy trabajando un tema actual que tiene que ver con credenciales en entornos híbridos, desarrollo de competencias. ¿Hasta qué punto la institución está certificando las competencias del alumno y de verdad ese alumno ha desarrollado esas competencias? ¿Ok? Entonces, como a veces se cree que el hecho de que yo esté participando en un programa virtual no me desarrolla valores, todo lo contrario. Nosotros, por ejemplo, como universidad que trabajamos en entornos totalmente virtuales y en semipresencialidad, tenemos como principios la equidad, Sí. la inclusión. Y además de eso, maestra, perdón que le interrumpa, desde el pasado año el Ministerio de Educación ya
normalizó, incluyó en el programa de educación de todos los niveles de la educación inicial, básica y bachillerato, que se imparta la educación cívica nuevamente como materia, como se impartía Gloria antes. a Dios. Claro, porque hay programas en el MINER que tienden al desarrollo del ciudadano, de los valores del ciudadano. Hay programas interesantísimos sobre eso. Sin embargo, yo entiendo que a nivel de República Dominicana y a nivel de la educación preuniversitaria, el área de moral y cívica, o como parte que está focalizada a trabajar valores del ciudadano, necesita ser más fortalecida. Porque cuando esta área se incluyó como parte de las sociales, se debilitó. Claro. Y aunque hay programas conexos, programas relacionados, que sí se aplican desde el MINER, hace necesario focalizar más. Y aunque hay programas transversales, programas transversales que se trabajan también tendente a trabajar los valores del ciudadano. Sí. Aún así, como que hace falta focalizar más lo que es la moral y cívica como tal. Sí, porque muchas veces en esa transversalidad o esa parte en la que las materias, usted dice, bueno, vamos a trabajar esta materia de manera integrada, lengua española, y en la lengua española yo puedo enseñar moral y cívica, yo puedo enseñar desde cualquier asignatura, se puede integrar, pero sabe, eso que usted dice es importante. Lo deja suelto. Lo deja suelto. Lo deja suelto a la opción del docente. Entonces eso crea cierta debilidad. El docente dice, yo tengo que enseñar matemáticas, pero no tengo que enseñarle que a la hora de él hacer un cálculo o de ir al colmado a comprar, tiene que ser honesto, y se queda suelto ese valor. Es así. Sí. Y precisamente nosotros que hablamos de fortalecimiento, innovación, y hablamos fuera del aire que la educación es dinámica, obviamente todo en la vida nacional se rige por leyes y la educación no está exenta a eso, ¿verdad? Sí. Y precisamente la ley que rige la educación, que es la 66-97, es una ley que tiene casi 30 años. Sí. Y en ese sentido se ha debatido que debe ser reformada. Y me gustaría, desde su percepción, doctora Tapia, de realizarse una reforma. ¿Qué usted cree que debe ir encaminada la reforma de esta ley? ¿Qué debe apuntar? Bueno, hay un proyecto súper interesante, construido, de reforma con el análisis profundo y significativo de entidades de la sociedad civil, de todas las entidades, todas las organizaciones involucradas en los temas de educación participaron en este proceso de reforma de la ley. De hecho, yo participé en esa consulta. Asistí de manera significativa a varios eventos donde se trabajó la reforma a la ley, donde han participado las universidades, organizaciones de los maestros, la ADP, muchísimas organizaciones, incluso del Pacto Educativo, expertos de República Dominicana, rectores de universidades y expertos que están muy interesados y muy focalizados en la reforma a la ley. ¿Qué le digo? El proyecto está listo. Y lo vemos muy completo. Ahora, ¿qué sucede? Que no siempre en esos procesos de reforma se podría recoger la opinión y el deseo y la aspiración de todos. Siempre hay algo que se va a quedar. Hay un equipo que condensa, hay un equipo que sintetiza, hay un equipo que tiene la voz quizás directiva en estos procesos. Hay otro equipo que quita y pone. Sería tan interesante que participaran no las mismas personas. Exacto. Ojalá. Porque tenemos tantos años trabajando para la mejora de la educación dominicana y muchas veces, discúlpenme algunos,
Las figuras siguen siendo las mismas. Las mismas, sí. Sí, la misma Las institución. opiniones de por dónde debe encaminarse el futuro de la educación de República Dominicana las siguen teniendo las mismas personas. Así es. Y yo me pregunto, ¿y qué ha pasado? ¿Entiende? ¿Qué ha pasado? Entonces, en esta reforma de la ley, dado que los tiempos han cambiado, debería incluirse la transformación digital y educativa, o sea, un enfoque híbrido de la educación debería incluirse, porque estamos en una nueva era. Sí. Porque ya no es lo mismo, la educación después de la pandemia en ninguna parte del mundo volverá a ser la misma. La evaluación docente y de desempeño también debería incluirse y fortalecerse. También debería continuarse trabajando con la calidad de la educación, e integrar en la propia ley lo que es el modelo, el enfoque del modelo educativo que vamos a asumir, porque todos los días estamos experimentando con modelos. Así es. Ay, sí. Ve, Yo entonces, conozco, y usted también, todos aquí, maestros, ¿no? Conocemos desde la ingeniería, la reingeniería, luego llegan diferentes corrientes que se van adaptando, sumando, pero ¿qué suman? Al final viene también la parte empresarial, la parte estatal, la misión país, el compromiso del Estado, el compromiso de las empresas, la familia. Surge la responsabilidad social, surgen las escuelas de padres, en los colegios, la familia tomando iniciativas y adelantándose a los procesos. Pero mucha gente todavía siente, maestra, que el Estado tiene la mayor responsabilidad. O sea, no podemos disgregar. Esto no es un conjunto de partes, que si el Estado, que si la familia, que si los maestros, que si el estudiante. Lo que usted dice es tan importante y se queda sembrado en nuestra memoria y en el programa, ¿verdad? Como una esperanza, como una expectativa para mejorar para el futuro. ¿Usted qué cree? Ese amalgama de cosas, Estado, familia, ¿cómo se puede sintetizar en esa misión país que quisiéramos ver? Bueno, nosotros creemos en que es muy importante, muy necesario, súper valioso la integración de la familia, la integración de la comunidad, la participación, porque hay un compromiso a nivel de la comunidad, a nivel del entorno, con la escuela, con la educación, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, independientemente de la visión, directrices, de la gerencia, del ministro, de una serie de equipos, del propio gobierno, claro, que la educación responde a una política de país. Así es. La educación no está divorciada de la política del país, de la visión del gobierno, de hacia dónde nos dirigimos como país. Eso tiene que estar entrelazado porque tenemos que preparar el ciudadano que necesita el sistema. Así es. O sea, no se prepara un ciudadano para que no responda a nuestra realidad, se prepara un ciudadano para que responda al sistema del país. Todo eso está vinculado, interrelacionado. ¿Entiende? Entonces, volviendo a lo de la ley, en lo de la ley debería también considerarse en una posible reforma los viceministerios que han demostrado eficiencia en su implementación, aún fuesen viceministerios que no estaban contemplados en la ley. Deben considerarse el papel que jugó el viceministerio. Otra cosa es, la tendencia a nivel del mundo es a la descentralización, es al compromiso que tiene la comunidad con la educación. Parecería raro porque hace más de 20, 30 años esto se venía predicando. Sí. Hoy se ha demostrado también que eso es necesario, no quizá con el concepto antiguo de hace 30 años, pero hacia la descentralización es que nos dirigimos. Entonces, una ley debería tener ese principio claro de la descentralización e incluso debería considerarse a nivel de todo el sistema. Bueno. Como ustedes saben, nos abocamos próximamente a la unión de los dos ministerios. Que ya ¿Verdad que sí? Escuchamos que ya dice el maestro que no va a eso. Ah,
Dice el nuevo director, el nuevo ministro, que ya eso no va. Sí, ya no va. Entonces, dice. esa es una tendencia que Exacto. se venía planteando porque respondía, Ajá. según nos hemos enterado, a una voluntad gubernamental. No. Me parece que era otra voluntad, porque ahora mismo el nuevo ministro entrando dijo en los medios ministro de la MESID. el ministro de MESID dijo, es Rafael Santos, doctor Rafael Santos, dijo, ya ese acuerdo no va, me reuní con ADP y con algunas organizaciones y nos vamos a poner bien claro porque eso no es lo que el país necesita. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos Así es. días. Doctora, el tiempo parece que vuela en los medios de comunicación. Llevamos 55 minutos conversando con usted y yo creo que de todas las posiciones que usted ha ocupado solo le falta de viceministra o ministra y estamos apuntando para que usted sea pronto una viceministra o ministra de Educación, ¿verdad que sí? Esperamos en Dios que sea pronto. Hay algo que me preocupa dentro del mundo de la filosofía y de la educación y es que en algún momento el filósofo alemán Friedrich Hegel afirmó que la educación es el arte de hacer ético al hombre. Ajá. A mí me gustaría saber, para finalizar ya, en este minuto que nos queda, ¿cuál es su opinión de esa frase de que la educación es el arte de hacer ético al hombre en el contexto dominicano? Bueno, yo creo que nosotros hemos venido trabajando No, adelante. Hemos venido trabajando sobre la ética, los valores. Hemos venido trabajando desde hace tiempo. Bien, usted decía, De Friedrich Hegel. Ajá, y me decía en una de las preguntas que hasta qué punto se trabaja la ciudadanía, se trabaja la parte un ciudadano ética. ético, que hasta qué punto es necesaria trabajar nuevamente la moral y cívica, un ciudadano ético, que hasta qué punto en el contexto de las tecnologías se trabaja la equidad. Sí. O sea, ustedes han venido en un círculo sobre los valores, sobre la moral, ¿ok? Porque la ética es el estudio de la moral, de la conducta, de los principios, Así es. ¿ok? De los principios. Yo creo que en Dominicana esa frase tiene vigencia. Yo creo que nuestras escuelas trabajan hacia la ética, hacia la buena conducta, hacia la moral, hacia los principios, y nuestros maestros también. Fíjate que nuestras escuelas han dado un salto con la educación inclusiva. Sí. Y en la educación inclusiva, y nosotros aplicamos en Dominicana con mucho orgullo el artículo de la Constitución que habla sobre el derecho a la educación. Así es. Sin ninguna discriminación, sin importar raza, lengua. En este país nosotros trabajamos, tenemos las escuelas, muchas escuelas llenas de ciudadanos haitianos ilegales en este país. Y eso tiene que ver con una buena conducta y con un principio moral de aceptación, de inclusión, de respeto a los derechos. Y Un derecho humano. Un derecho humano. Claro. Y en cuanto a la inclusión, Sí. nosotros hoy hablamos de una educación no sexista, de una educación que no tiene que ver con el género ni con tu preferencia, e incluso no solo una discapacidad que tengas, una necesidad educativa especial que tengas para recibir la educación, Sí. sino además, no importa tu preferencia, el respeto a las niñas, a los niños, el respeto. O sea, nosotros hemos ido evolucionando. Hoy por hoy, lo que tiene que ver con la ética, con la responsabilidad, los maestros son evaluados. Y al ser evaluados hay una serie de cosas que se toman en consideración. La asistencia, la responsabilidad, la tolerancia, la inclusión. Todo eso es ética. Qué bueno. El compromiso, la rendición de cuentas. Las escuelas de República Dominicana reciben unas partidas presupuestarias para necesidades internas de la escuela a través de la Dirección de Participación Comunitaria del Sistema, de la Dirección de Descentralización, y esas partidas presupuestarias están ligadas a la cantidad de estudiantes y a la serie de necesidades de la escuela. Cada escuela tiene que entregar su POA. Tiene que entregar y responder
rendir cuenta del mínimo centavo que administra. Así es, señoras y señores, agradecerles a la doctora Clara Elisa Tapia por haber sacado de su tiempo maravilloso en este sábado y dejarnos tantas enseñanzas para nosotros aprender y al público que nos escucha en cualquier lugar del mundo. Gracias por la sintonía, que Dios y la patria les bendiga.